Cuando viajamos compramos recuerdos, pero en México los recuerdos no se compran, se heredan. Cuando uno ve una artesanía mexicana y dice, ¡ay, qué lindo souvenir!, está mirando siglos de historia, identidad y resistencia, aunque no lo sepa. Eso que vemos en un mercado o en un tianguis no nació para decorar una repisa, nació para contar quiénes somos, cómo vivimos y qué creemos. Hoy quiero dejar algo muy en claro. Las artesanías mexicanas no son souvenirs, son piezas de historia. Para entender esto, primero tenemos que ir al origen. Hoy, acá, en Majita TV, vamos a hablar sobre la importancia que tienen las artesanías en México. ¡Vamos! Las artesanías en México no nacen del turismo ni de la palabra artesanía. Esta historia viene mucho antes de la llegada de los españoles. Es una historia prehispánica, es una historia antiquísima. En las culturas mesoamericanas, mayas, purépechas, olmecas, entre otras, ser manualidades era parte de la vida social y espiritual del individuo. Por ese entonces no existía separación entre arte, trabajo y vida cotidiana. Estaban todas unidas, no había división alguna. Todo estaba integrado. Cada objeto tenía un significado espiritual, un propósito ritualístico y sobre todo un sentido social. Un propósito ritual, un sentido social y un significado real. Era la comunidad creando colectivamente. No había individualidades y eso habla mucho de cómo es México hoy, porque México, queridos amigos, es comunidad y ya desde el pasado existía la noción de tequio, que es trabajo en conjunto y todos trabajaban unidos en comunidad. Con la conquista, estas tradiciones no desaparecieron, pero se transformaron. Ahora, las manos indígenas van a mezclar técnicas ancestrales con materiales y símbolos europeos. Se da una fusión, se da un sincretismo, se mezclan las dos cosmovisiones y en las artesanías, en las manualidades, eso se refleja. Porque, queridos amigos, las artesanías son arte. Y no queda duda. Así van a surgir expresiones artísticas híbridas, como la talavera, la platería, la imaginería religiosa y los textiles. Muchas comunidades durante esta época sobrevivieron gracias al oficio artesanal de estas comunidades. Tras la Revolución Mexicana, la artesanía empieza a ser vista como símbolo nacional. Pero aquí comienza una gran contradicción. Se empieza a admirar la pieza, la artesanía, pero el artesano, el creador de la obra, queda invisible. Empieza a ser como ajeno, como que lo importante es la artesanía, pero el artesano como que se lo invisibiliza, ya desde la época colonial. En 2023, la actividad artesanal alrededor de México generó más de 130 millones de pesos mexicanos, equivalente a más del 0,5 del PBI de México, y empleó más de 445 personas que fueron remuneradas por su trabajo. Esto muestra que el sector no es solo tradición, sino que mueve la economía del país. Una artesanía no es solo algo bonito, precioso, es un lenguaje. ¿Por qué? Porque los colores comunican, las texturas comunican, las formas hablan de historia, los materiales hablan de territorio. Cuando miramos una pieza artesanal en México, estamos viendo historia, sabiduría y memoria colectiva. Reducir eso a souvenir es borrar todo lo que hay detrás. ¿A poco no? En muchas comunidades los textiles no son moda, son lenguaje corporal. Es decir, los textiles en México comunican. Un huipil puede decir de qué zona sos, tu edad, tu cosmovisión, tu rol en la comunidad. Es decir, el huipil, según los colores y según cómo esté diseñado, va a transmitir
diferentes cosas de vos. Es un lenguaje corporal, es lo que vos decís de vos a través de una prenda. Y eso, queridos amigos mexicanos, es mágico, único e increíble. Los símbolos no son decorativos, tienen un significado profundo. Y aunque hoy esos diseños se vendan sin contexto, su significado original sigue vivo en quien produce estos textiles. ¿Por qué México vende tantas artesanías? Varias razones. La primera es la diversidad cultural enorme que tiene este país. Recordemos que México no es un solo México, son muchos Méxicos. Hay más de decenas de pueblos originarios que tienen técnicas únicas para elaborar estas artesanías. 2. La vida cotidiana del hacer. Es decir, los artesanos hacen artesanías como parte de su vida cotidiana, para pasar el tiempo, están todo el tiempo tejiendo o creando con el barro, y eso es parte de su día, y obviamente que es su trabajo, pero lo tienen muy incorporado a su vida cotidiana. El turismo y la demanda global. El turismo, ¿qué hizo? Normalizó una artesanía como un recuerdo. Para mí es como que lo frivolizó un poco. Y más que hoy se venden artesanías en el aeropuerto y en un montón de lugares carísimas que no sé qué tanto representan a las artesanas de México. Y la tercera es el mercado global creciente. Sí, la globalización. Según estimaciones del mercado, solo en 2024 el tamaño del mercado artesanal alcanzó los 10.000 millones de dólares. Pero ojo, gran parte del valor no queda en las comunidades que crean estas artesanías. Y eso es lo preocupante. El turismo, las marcas han creado un extractivismo cultural. Le han extraído el valor cultural a las artesanías. ¿Por qué? Porque muchas marcas grandes han copiado diseños indígenas, han lucrado con símbolos sagrados y han borrado comunidades enteras. Es trágico cómo ciertos sectores del poder se aprovechan de los trabajadores que hacen esto como un arte y lo hacen parte de su vida cotidiana. Y esto que hacen las marcas que copian diseños indígenas y los venden en masa, no es inspiración, no es que se inspiraron en México. Se llama extractivismo cultural. Literalmente le quitan la esencia, significado y ni siquiera mencionan al artesano que creó esa artesanía, lo cual es abominable, tristísimo, condenable y patético. Y aún así en México las artesanías siguen vivas, pese a la globalización y el capitalismo, que le han extraído este valor cultural. Porque las artesanías, queridos amigos mexicanos, son resistencia. Son sinónimo de resistencia. Artesanía, resistencia. ¿A qué me refiero con esto? No es porque sean bonitas, sino porque están cargadas de historia. Son identidad nacional mexicana. Es la memoria que resiste y es el trabajo de los artesanos. Tuve la oportunidad de trabajar con emprendimientos rurales en México durante el año 2023. Fue una experiencia maravillosa, donde asistí a varios emprendimientos, por ejemplo, en la cima de la Sierra Gorda, en Querétaro, en Puebla, recorrimos todo el Estado de México e impartimos unos cursos para justamente estos artesanos no pierdan su dinero, no pierdan su equilibrio económico, y nos contaban los artesanos que ellos pierden muchísimo dinero porque les regatean muchísimo. Los turistas, también los mexicanos, todo el mundo les regatea y quieren un precio súper económico, y ellos les cuesta más producir la artesanía que lo que la venden. ¿Por qué la venden a menor precio? Porque tienen que comer, porque tienen que vivir en el día a día. Entonces por eso rebajan sus precios. Pero la realidad es que no hay que regatear. ¿Por qué? Porque hay que valorar el trabajo de los artesanos. No podemos pedirlos que nos lo vendan a menos precio y decir, ¡ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermosa artesanía! ¡Es maravillosa! ¿Te costó mucho hacerla? ¿Cuánto cuesta? Y ahí te dice, no sé, 50 pesos. Y vos le decís, ¡ay, no! No me la podés dejar a 25. Y el artesano te lo deja a 25, no por buena onda, no por buena persona, porque tiene que comer, papá. O sea, tiene que comer. Y eso es básico, pero mucha gente no lo entiende y le regatea a los artesanos, cosa que a mí me parece una vergüenza.
Estas personas que son muy trabajadoras, extremadamente trabajadoras, se la pasan todo el día trabajando, creando figuras con barro, haciendo textiles, con tanta pasión, con tanta emoción, para que quizás venga una marca, le copie el diseño y ponga inspirado en México y que le extraiga el valor cultural de su artesanía. Tristísimo. Las artesanías en México son historia, tradición, identidad cultural y es el corazón de este país. Los artesanos son verdaderos artistas que dan su vida por transmitir un significado en sus piezas. Como argentina viviendo en México, entendí algo muy fuerte. Acá el arte no se vive solo en museos, se vive en los mercados, en la calle, en la vida cotidiana. Todos los días ves arte. México es arte. México es un museo. Las artesanías mexicanas no se explican, se tocan, se sienten, se heredan. Pregunta, pregunta y no rebajes el precio, porque ellos hacen un trabajo muy digno y muy loable que hay que pagar, hay que recompensar con el precio que ellos te dan. Porque las artesanías en México no son un souvenir. Son historia, son tradición, son memoria viva. Déjame un comentario, quiero saber qué pensás sobre las artesanías mexicanas, qué regiones de México producen artesanías, cuál es la diferencia. Si tenés conocimiento sobre esto, quiero que me cuentes tu anécdota, quiero que me cuentes absolutamente todo. Dame un comentario, dale like a este video, sí o sí, porque es gratis. Lo activás de celeste al pulgarcito y suscríbete a mi canal, activa la campanita. Gracias. Gracias a todos ustedes por ver siempre Majita TV, por estar acá conmigo. Los amo. Yo soy Majita Vega y esto fue Majita TV. Chao, 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 chao. Chao.